El día de hoy visitaremos varias localidades que fueron importantes durante el sexenio de Miguel de la Madrid. El 1 de diciembre de 1988, Miguel de la Madrid tomó posesión de la presidencia de México, esto hasta culminar en el año 1988. Esto fue durante un momento de emergencia económica, según palabras que él mismo empleó. Madrid tomó el cargo del país ya se encontraba en recesión económica, con una deuda externa que alcanzaba los 87,000 millones de dólares y un sistema financiero al borde de la quiebra por la caída de los ingresos de exportación y fuga de capitales. Medidas económicas para enfrentar la crisis. Con la política de austeridad se recortó el gasto en educación, salud y subsidios en más del 40%. Se despidieron aproximadamente 100,000 empleados durante los años 1982 y 1985. Se hicieron controles de precios y restricciones al crédito. En el año 1983, México firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar 80 millones de dólares en deuda externa y finalmente en el año 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica congelando precios y salarios, lo cual causó un gran descontento entre la población. Crisis durante su periodo. El precio del barril del petróleo cayó de $27 en 1985 a $9 en 1986. México perdió 14,000 millones de dólares en ingresos, afectando aún más la economía. El 19 de octubre de 1987, la Bolsa de Valores mexicana perdió el 50% de su valor y su índice cayó de 476,23 puntos a 261,1 puntos durante el mismo año. El modelo neoliberal. Miguel de la Madrid fue el primer presidente en aplicar el neoliberalismo en México. Con ello estableció tres objetivos: la privatización de empresas estatales, la apertura comercial y reducción de aranceles, el control del déficit fiscal con políticas de austeridad. Se privatizaron empresas estatales. En 1982, el gobierno poseía 1,155 empresas paraestatales. Para 1988 solo quedaban 413, es decir, 742 empresas fueron privatizadas. Política de apertura al exterior. México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio el 24 de julio de 1986. Con esto se eliminaron muchas restricciones comerciales. Aranceles de importación. En 1982, los aranceles promedio eran del 100%. Para 1988 bajaron a un 20% y se permitió una mayor inversión extranjera en sectores industriales. Reducción del Estado en la economía. Se redujo la inversión del gobierno en infraestructura y servicios públicos. Se eliminaron subsidios al gas, gasolina, azúcar y maíz, lo que encareció los productos básicos. Miguel de la Madrid Hurtado fue presidente de México de 1982 a 1988. Abogado de la UNAM y con estudios en Harvard, llegó a Los Pinos con una misión muy clara: enfrentar una de las crisis económicas que vivía el país. Durante su presidencia, Miguel de la Madrid vivió en la Casa Miguel Alemán, la residencia principal de Los Pinos, y bueno, aquí no solo residía con su familia, sino que también tomó decisiones claves que marcaron el rumbo del país, tanto económicamente y políticamente. Desde esta residencia comenzó un cambio profundo en el rumbo del país. Implementó políticas de austeridad, control del gasto público y cubrió la economía mexicana al mundo al firmar el Tratado de GATT, el acuerdo que después daría lugar a la OMC. Aquí también se tomó la decisión de impulsar la llamada renovación moral, un intento de intentar combatir la corrupción, aunque pues los resultados fueron muy limitados, como se pudo ver. Como bien se sabe, para muchos ciudadanos, uno de los momentos que marcaron la presidencia de Miguel de la Madrid fue lo del terremoto, ya que muchos ciudadanos de México estaban enojados con él. Y bueno, fue uno de los momentos más difíciles durante su presidencia, ya que durante el terremoto, como bien se sabe, de 1985, la respuesta oficial fue criticada por
por la gente, por la población mexicana, pero marcó un punto de quiebra de la sociedad, ya que ésta se organizó como nunca antes lo había hecho para pues estar de que en contra, de que se organizó como sociedad y todo, y pues aquí se tomó esta decisión, aquí estuvieron de que le tiraron hate y todo, entonces aquí se tomó la decisión. Desde aquí, desde Los Pinos, se inició una nueva etapa, la del modelo neoliberal de México. Si no sabían, Miguel de la Madrid fue el primer presidente de una generación de presidentes tecnócratas que transformaron la forma de hacer la política y economía en el país. Entonces ahora sabemos que Los Pinos no solamente fue su casa, fue el centro de decisiones históricas que hoy definen muchos aspectos de la vida nacional y que marcaron el rumbo de nuestra vida como ciudadanos de México. Este lugar guarda recuerdos históricos muy importantes para el país, ya que antes de que Miguel de la Madrid viviera aquí, en la casa de Miguel Alemán, aquí vivía también José López Portillo y después Carlos Salinas de Gortari, así que este lugar guarda recuerdos muy históricos. De hecho, ahorita si pueden ver, no hay nada, pero vinimos hace días también para documentar y no había cosas adentro y ahorita ya hay, entonces supongamos como que están restaurando para hacer algo, no sé, a lo mejor en el futuro veamos si podamos entrar a ver cómo era su casa, no sé, lo podremos ver. Después de las elecciones de 1985 se abrió un debate acerca de la normatividad de la legislación electoral. Se hicieron propuestas de modificación, entre las que estuvieron modificar la estructura de la Cámara de Senadores. Todos los partidos de la oposición y una cierta cantidad de miembros del PRI declararon introducir la representación proporcional hasta desaparecerlo. Lo que el presidente propuso no tuvo ninguna modificación en su estructura, pero introdujo un cambio importante: la vuelta a la elección a mitad de los senadores cada 3 años. Finalmente, el presidente le envió a la 53ª legislación una iniciativa para una reforma constitucional en la materia, así como un código federal estatal que sustituyó a la LFOP de 1978, a mismas que fueron aprobadas en 1986. Permitió que el partido mayoritario participara en la distribución de diputados proporcionales en la Cámara Baja, aunque no podían pasar de 350 curules, que equivalía a un 70% de los asientos. El Código Federal Electoral llegó con algunos cambios para su antecesor, el LFOP, Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, suprimiendo así al registro condicionado. Permitió también las coaliciones y los frentes electorales, favoreciendo al Frente Democrático Nacional, FDN, y precisó el acceso a los medios de comunicación y los recursos económicos. Con esto se incrementó el número de diputados plurinominales de 100 a 200, conservando en 300 diputados uninominales, esto junto a la renovación cada 3 años. Se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue un organismo autónomo con las facultades para resolver asuntos de apelación y quejas durante la etapa preparatoria y postelectoral de los comicios electorales. Sustituye las competencias que la Suprema Corte de Justicia había otorgado en la ley anterior, así como una serie de disposiciones para dar mayor participación a los partidos y a la sociedad en organismos electorales y procesos de preparación. También en 1987 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Fue uno de los 3 órganos locales de gobierno del Distrito Federal. Su función originaria era la de expedir reglamentos de política y buen gobierno. Crisis del partido oficial y las elecciones de 1988. En 1988, los resultados de las elecciones federales trajeron muchas incongruencias, ya que por un lado había una victoria apabullante para el PRI y por otra parte eran parte integral de una severa crisis del sistema de partido hegemónico, que durante décadas ha gobernado. Cuando los resultados de la jornada electoral aún no se conocían, el PRI hizo su tradicional fiesta de la victoria. Las instalaciones del partido oficial pasaron de festivo a tensas, pues los organizadores seguían aplazando la hora del anuncio,
consecuencia de la famosa caída del sistema. Y el 6 de julio en la noche, el líder nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció la indiscutible victoria del candidato presidencial de su partido. Los resultados por sí solos mostraban incongruencias. La apabullante dimensión de la victoria priista que se veía en los resultados finales era evidente. El PRI ganaba con un poco menos del 49% de la votación total, lo que lo dejaba con un cómodo margen sobre sus contendientes. El PRI consiguió un abrumador control del poder legislativo y en la Cámara de Diputados el PRI tuvo una contundente victoria, con más de 260 de las 500 diputaciones, asegurando así no solo la mayoría absoluta, sino que también una ventaja respecto a la mayor de las reacciones opositorias. Planeación inicial contra la crisis. Miguel de la Madrid, en la toma de posesión, dijo: "No permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza", reconociendo que México vivía una situación de emergencia, remarcando la importancia del nacionalismo revolucionario como fuerza unificadora. En 1980, el PIRE, Programa Inmediato de Reordenación Económica, fue el primer plan económico implementado por De la Madrid, en respuesta de la crisis económica con los propósitos de reducir el gasto público, la protección al empleo, la honestidad y la eficiencia dentro del sector público, tener una política cambiaria realista, reducir la inflación, tener una reestructuración de la administración pública federal, preservar la planta productiva, que es estimulación de la producción y consumo nacionales, es decir, reducir importaciones, y recuperar el crecimiento sostenido de la economía. Sobre la renovación moral se expidió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos. Dos de los casos más famosos de esta ley serían el de Arturo Durazno Moreno y el de Jorge Díaz Serrano. También se habló del Plan Nacional de Desarrollo y este quería fortalecer instituciones democráticas, vencer la crisis, ya que se sabe que en ese sexenio la crisis económica estaba muy fuerte, recuperar la capacidad de crecimiento económica, iniciar cambios cualitativos en las estructuras políticas, económicas y sociales de la nación. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Madrid promovió reformas a los artículos constitucionales 25, 26, 27 y 28 para dar fundamento legal a la rectoría del Estado en la actividad económica. Asimismo, hubo presiones internas por parte de la izquierda y de la derecha. De la izquierda hubo muchos bloqueos en carreteras y de la derecha eran más presiones internas por parte de la clase alta y conservadora. Una de las presiones internas también fue los movimientos obreros y campesinos, ya que ellos estaban en contra de la política salarial, ya que no querían lo que se estaba haciendo de aumento de impuestos, de que estaba subiendo todo, entonces ellos querían más subsidios y esto no había, entonces se organizaron entre ellos para estar en contra de esto y que pues el presidente hiciera algo. Los sismos de 1985. El 19 de septiembre a las 7:19 am se suscitó un movimiento telúrico que quedó en la memoria colectiva de la sociedad mexicana. Derrumbes de estructuras, heridos, desaparecidos y muertos, pero sobre todo la solidaridad que emanó del pueblo fue lo más importante. Debido al terremoto se agravaron las condiciones sociales, graves problemas de vivienda para los damnificados, demandas de indemnizaciones de las trabajadoras de la rama textil. Para solucionar parte de estas demandas se dio la creación de la entidad paraestatal Renovación Habitacional Popular. El gobierno de Miguel de la Madrid solo reconoció la muerte de 7,000 personas. Otras cifras contabilizaron 26,000 e incluso 35,000 personas fallecidas. El gobierno priista de Miguel de la Madrid no solo se vio superado por el siniestro y por la misma población. Posteriormente se dieron cifras de las muertes provocadas por el temblor que no concordaban con la dimensión de la destrucción de la capital y de los otros estados de la República.